Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a concluir hoy lo que es la GTA número 3 con el tema que nos había quedado pendiente de trigonometría. Seguimos trabajando con base en el mismo ejemplo planteado en la sesión anterior, que eran las distancias de Quepos a Dominical, de Dominical a Pérez Celedón y de Pérez Celedón a Quepos. Solamente que hoy vamos a trabajar con lo que es la parte de trigonometría. La parte de trigonometría. Vienen algunos conceptos importantes que ustedes van a repasar, obviamente, los cuales voy a señalar aquí rápidamente. Por ejemplo, podemos usar zeta y beta, en este caso, para señalar los ángulos complementarios. Noten que ya habíamos mencionado que en el triángulo rectángulo, este ángulo medía 90. Entonces, en este caso, beta, que lo coloqué aquí arriba, y zeta, se llaman complementarios, porque todos sabemos que todos los ángulos internos en un triángulo miden 180, como se indica ahí, que es un teorema. Y los ángulos complementarios sumados nos van a dar 90, por eso beta más zeta da 90. Ahí tiene los valores, pero ahorita vamos a ver de dónde salieron. Entonces, era importante señalar esos dos conceptos. Antes de comenzar, es importante que ustedes manejen estas formulitas. Muy bien. Tenemos acá el triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa al frente, ¿verdad? Que es el lado más grande, que de acuerdo al problema anterior sabíamos que era 50, pero ahorita vamos a verificarlo. Pero los catetos ahora van a tener un nombre. Van a tener un nombre. Eso va a depender del ángulo con el que yo esté trabajando. Entonces la hipotenusa no cambia, siempre va a ser el lado mayor, que va a ser, en este caso lo vamos a trabajar como H, como hipotenusa, para efectos de desarrollar las fórmulas que vienen acá. Entonces, hipotenusa 50. Muy bien. Tenemos el ángulo beta, tenemos el ángulo zeta. Si yo me ubico con respecto al ángulo zeta, el cateto que me quede al frente, en este caso yo lo voy a llamar cateto opuesto. O sea que en este caso está planteado con respecto a zeta. Ya tengo la hipotenusa y el cateto que me queda al lado, por decirlo así, o el cateto que queda, en este caso, lo llamamos cateto adyacente. Si trabajo con zeta, si trabajo con beta, entonces el opuesto sería 40 y el adyacente sería 30. Pero para efectos de acá vamos a trabajar con zeta. Muy bien, ahí vienen las definiciones de cada uno. Son 6 razones trigonométricas. 3, digamos que en forma directa, y 3 que son una especie de inversa. Entonces, tenemos seno. ¿Esto qué hay que hacer? Hay que aprenderse los chicos y de memoria una parte y la otra, por supuesto, saber aplicarlo. Tenemos la función seno, se representa como sen. Como hablamos del ángulo zeta, sen de zeta es igual a CO, que quiere decir cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces me aprendo que seno es opuesto sobre hipotenusa. Y van a ver qué importante que son estas formulitas ahora para resolver ejercicios. Luego tenemos coseno. Coseno, que se representa como cos de zeta. Y aquí es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces repito, sen era opuesto sobre hipotenusa, cos es adyacente sobre hipotenusa. Y luego tenemos tangente. Tangente que es igual a tan de zeta, así es el diminutivo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que pasa es que también, de acuerdo a las identidades trigonométricas, ¿verdad? Podemos decir
que es lo mismo que decir que tangente es también sen de cita sobre cos de cita. ¿Por qué? Porque si yo sen de cita ya sé que eso, pues sobre hipotenusa, lo coloco sobre coseno de cita, que es adyacente sobre hipotenusa, y multiplico medios por medios y extremos por extremos, entonces me doy cuenta que aquí se cancelan las hipotenusas, porque estoy dividiendo este entre este. Si cancelo las hipotenusas, lo que me queda es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que era lo que tenía por acá. Por eso, tangente se puede trabajar como CO sobre CA o como sen de cita sobre cos de cita. Cualquiera de las dos fórmulas son equivalentes. Luego, cada una de estas va a tener una inversa, como está aquí señalado. ¿Cuál es la inversa de sen? Vean aquí en morado. Cosecante. La inversa de sen no es cosecante. ¿Cuál es la cosecante? ¿Cómo se escribe? Así como un poquillo parecido como la Caja Costarricense de Seguro Social. CS y C. CS y C de cita. Y vean ustedes que se relaciona con sen porque es la inversa, o sea, es darle vuelta. Si C no es opuesto sobre hipotenusa, le damos vuelta. Entonces, cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Lo que pasa es que también cosecante se puede escribir como 1 sobre sen. ¿Por qué? Porque si yo hago 1 sobre sen, el 1 entero lo convierto en fracción, 1 sobre sen, que sería opuesto sobre hipotenusa, multiplico extremos por extremos y medios por medios. 1 por la hipotenusa, y 1 por el cateto opuesto es el cateto opuesto. Entonces vean que obtengo el mismo resultado, hipotenusa sobre opuesto. Entonces igual puedo trabajar la cosecante como hipotenusa sobre opuesto o como 1 sobre sen, que va a ser equivalente. Luego tenemos que el coseno tiene una inversa, que es la secante. Entonces la secante es darle vuelta al coseno. En vez de adyacente sobre hipotenusa, hipotenusa sobre adyacente. Y también se puede anotar de esta forma. La secante también es igual a 1 sobre cos, porque hacemos lo mismo que en el caso anterior. 1 en fracción, 1 sobre 1, coseno es adyacente sobre hipotenusa, multiplico extremos por extremos y medios por medios, 1 por h y 1 por CA. Entonces, hipotenusa sobre adyacente. Véanlo aquí, vuelve a quedar lo mismo. Y de último, la tangente, que está en azul, tiene una inversa que se llama cotangente y se representa como cot. Y es darle vuelta. En vez de ser opuesto sobre adyacente, aquí es adyacente sobre opuesto. Y se dice que también se puede escribir en la forma 1 sobre tan de cita. Y aquí se comprueba. 1 sobre 1, tan es opuesto sobre adyacente y multiplico extremos por extremos y medios por medios. 1 por el adyacente es el adyacente. Y 1 por el opuesto es el opuesto. ¿Y cuál es el adyacente sobre el opuesto? Es lo mismo que decir cos de cita sobre sen de cita. Véanlo aquí, queda exactamente lo mismo. Entonces, chicos, son las diferentes identidades con las que nosotros podemos trabajar, que era otra parte que venía en este tema. Ahora sí, ya para observar más en directo, observemos acá. Dice, manos a la obra. Vamos a usar estas formulitas que acabamos de ver, que son valiosas herramientas para encontrar las medidas de zeta y beta. Ahí están, pero vamos a ver de dónde salen. Zeta y beta. Entonces, dice lo siguiente. Ubicado en zeta, o sea, vamos a trabajar con respecto a zeta, pero igual se puede trabajar con beta y da lo mismo. Al frente tengo el cateto opuesto, ya lo dijimos. Si este es zeta, al frente lo opuesto. Y tengo la hipotenusa. Ya sé que la hipotenusa queda siempre frente al ángulo recto y es el lado más grande. Entonces, observemos. Tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Lo que da como resultado
¿Cuál razón trigonométrica es opuesto sobre hipotenusa? Busquemos aquí. Aquí tenemos adyacente sobre hipotenusa y aquí opuesto sobre hipotenusa, sen. Entonces, ahí me sirve la función sen. Entonces yo digo, sen de zeta igual opuesto sobre hipotenusa sería el opuesto de zeta. Aquí lo tengo, 30. Y la hipotenusa, 50. Ok, con la calculadora, eso sí, con la calculadora le damos shift sen de 30 sobre 50. Observen. Shift sen de 30 sobre 50. Muy bien. Le damos igual. Nos dice 36.86. Después del punto, si tengo 5 o más de 5, aumenta una unidad este término. Y si es menor de 5, queda igual. O sea, 36.86 lo podemos aproximar a 37. O sea, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que el ángulo zeta, ¿verdad? Tiene una medida de 37. De aquí es donde sale que zeta mide 37. Usando, bueno, el redondeo. Bien, ahora dice, entonces, por complemento, así ya, si lo quiero hacer en forma directa, ¿cómo hago para averiguar el beta? O sea, si este mide 37 y es complementario con beta, los dos deberían de medir 90. Entonces, a 90 le resto 37, me da 53. Este ángulo mide 53. Si sumo este con este, me da 90, más 90 de aquí, los 180 que mide un ángulo por dentro. Ahora bien, vean, sin usar complemento, usando una razón trigonométrica. Si observamos, para averiguar beta, podemos usar tan. ¿Por qué tan? Veamos. Tan es cateto opuesto, que si aquí está beta, el opuesto sería este, 40. Y el adyacente sería este, 30. Entonces me queda 40 sobre 30. Por eso tan de beta es 40 sobre 30, porque ahora estoy ubicado en el ángulo beta. Hacemos lo mismo que hicimos antes con la calculadora y nos da 53 grados, que ya lo habíamos verificado en el paso anterior. Entonces nos dice aquí que es importante mencionar que estos ángulos se pueden calcular relacionando las 11 razones trigonométricas dadas anteriormente. Con cualquiera de esas 11, usted puede averiguar las medidas de esos ángulos. Lo que indica que no hay recetas y no a todos los estudiantes les debe dar igual, usando la misma razón trigonométrica. Y ahí busqué ángulos. Igual funciona para buscar lados. Usted nada más toma la relación y listo. Veamos, ahora aquí viene una serie de ejercicios para que ustedes hagan, chicos, a conciencia. ¿Qué es la idea? Que ustedes, lo que acaban de observar, lo que han estudiado y han repasado, lo pongan en práctica al resolver los ejercicios. Honradamente, con honestidad. Yo sé que las respuestas están al final. ¿Qué sentido tiene que copie las respuestas y las copie ahí y mande el trabajo? No estoy aprendiendo nada. Chicos, es un proceso formativo, evaluación formativa. Aprovechen, no todo el tiempo se tiene la posibilidad de que uno aprenda haciendo. O sea, que uno aprenda a aprender. Y eso es lo que yo quiero que ustedes logren, que ustedes sean los dueños de su propio aprendizaje. Por eso se les da la oportunidad de que se autoevalúen. ¿Cómo se van a autoevaluar? Marcando las manitas que vienen al final. Si usted realmente aprendió, para arriba, y si no, para abajo. Y si hay que retroalimentar para aclarar dudas, por supuesto que se hace. Y finalmente viene una rúbrica, como ustedes verán al final, que es para
indicar el nivel de desempeño alcanzado. Si es inicial, intermedio o avanzado. ¿Quién es el que tiene mayor conocimiento al respecto? Ustedes, porque ustedes son los que trabajaron, los que se están autoevaluando. Entonces, háganlo con honestidad, háganlo bien hechito, aprendan y disfruten de esta linda y bella experiencia. Buenas noches.